Buen día a todas, a todos y a todes. Hoy tenemos la última sesión del Seminario de Corporalidades con Elías González y el título es La experiencia mística y el fin de la carne. Elías González Gómez estudió Filosofía y Ciencias Sociales en el ITESO y tiene una especialidad en Mística y Ciencias Humanas por la Universidad de la Mística en Ávila, España. Tiene además una maestría en Filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. También cuenta con formaciones en tanatología y psicología espiritual. Es académico del Centro Universitario Ignaciano del ITESO, donde también ha coordinado y es fundador de la Cátedra Jorge Manzano SJ, del Centro de Estudios Religión y Sociedad de la Universidad de Guadalajara y de la Academia de Trascendencia y Sociedad del Departamento de Formación Humana del ITESO. Ha coordinado el Diplomado en Filosofía para una formación integral, formación humana integral del ITESO. Imparte regularmente cursos sobre mística y filosofía, participando en distintos programas de formación, tanto académicos como alternativos. Es escritor de más de una decena de libros, es muy prolífico y veintena de artículos. Es acompañante espiritual con formación en los ejercicios espirituales ignacianos y es practicante Zen de la escuela Zen Sendo Betania. Es creador y coordinador del canal de YouTube Amanecer, Blog Mística. Muy bienvenido, Elías. Muchísimas gracias por estar aquí y comenzamos entonces. Muchas Al, gracias, muchas al gracias. final vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas, ya sea por aquí por Zoom o por Facebook. Mil gracias, Elías. Adelante. Muchas gracias a ti, Alejandra, antes que nada por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, también gracias al CIESAS y a todas las instituciones que forman parte de este interesantísimo seminario. Y bueno, vamos a entrar en materia a ver qué podemos aportar para estas conversaciones. Déjenme compartir pantalla y ya saben cómo son estos asuntos técnicos. Eh, A ver, nada más si me confirman que ahí lo están viendo, si no para... Sí, perfecto. Pues muy bien. Yo Poner, te... nada más hay que poner presentación. Correcto. A ver, es que luego tengo esta cosa de arriba. Abajo a la derecha, creo que es. Ahí está. Listo. Ahí estaba. Muy bien. Titulamos esta plática o esta conversación con el título La experiencia mística y el fin de la carne, ¿no? Y me gustaría comenzar primero quizás con unas advertencias, ¿no? Aquí le ponía yo, déjenme, se me trabó un poquito. A ver, se me trabó la pantalla, qué curioso. Dale clic a la pantalla. Sí, no, Normalmente es que se, ¿no? sí, se trabó como la, a ver, Ok, creo que te saco la participación para que lo vuelvas a poner. sí, si me quitas Ya, listo. la, qué raro, a ver. Nada más deja regresar a compartir la pantalla. Ahí está y ya nada más presentación. Ahí está correcto. Listo, Y sí. ahí está. Sí. Sí, les decías que voy a empezar, gracias por la paciencia, con una serie de advertencias, ¿no? Sé que este seminario, por lo que tengo entendido, pues es interdisciplinar, ¿no? Son muchas las disciplinas que se reúnen a trabajar el tema de la corporalidad o las corporalidades. En mi caso, pues también esta aproximación que yo les voy a ofrecer, pues tiene unas coordenadas, pues también bastante específicas, con una serie de autores y particularmente una tradición que es la de Ivan Illich. Si bien es la única que manejamos, sí, digamos, teníamos que cortar en algún punto el proceso y esto que les comparto, pues forma parte de indagaciones más allá de esta presentación. Entonces también les hablaré en su momento, sobre todo al final más o menos dónde estamos enmarcando todo esto, ¿no? Pero un poco estas advertencias pues refieren a que
son solo algunos balbuceos de investigaciones o de reflexiones de más largo aliento. Yo estoy sobre todo enfocado más en el ámbito de la filosofía de la religión y de la mística comparada, y particularmente del diálogo interreligioso y de la mistagogía. Es decir, mi interés de fondo es la experiencia espiritual de las personas, ¿no? Y el acompañamiento de procesos. Entonces, en ese sentido, ustedes acá escucharán pues una suerte de aproximación interdisciplinar en donde entran filosofía, ciencias sociales, pero también saberes teológicos y espirituales, ¿no? Que de alguna manera se van a ir complementando. El primer tema que quisiera poner sobre la mesa es la intersección o el puente entre la religión y el cuerpo, que creo que es una de las cosas que interesan, ¿no?, a este seminario, y así también como a mí en lo personal. Y creo que a ustedes, quienes están escuchando esto en general, no hará mucha falta como subrayar que ambos conceptos son equívocos, ¿no? Que no estamos ante dos conceptos que podamos definir de una vez por todas, ¿no? Ustedes saben pues toda la genealogía más que yo del concepto cuerpo y cómo pues la terminología en torno al cuerpo pues depende tantísimo del contexto, de las intersecciones que lo cruzan, de las narrativas, de los intereses que hay en cuestión, de la disciplina que habla al respecto. Y bueno, lo mismo podríamos hablar del concepto religión, ¿no? Ambos son conceptos contextuales, construidos según la coyuntura y según el ambiente y la narrativa que los nombre. Y entonces de ahí pues partimos ya de un problema, ¿no? Hay en torno a ellos una historia complicada, ¿no? Pero hay un aspecto de tanto, digamos, de ambos conceptos en sí mismos por separado, por decirlo así, como de la relación entre ambos. El concepto de religión, ustedes saben que pues hoy cada vez se aboga más por la genealogía colonial de la noción de religión, lo problemático que es hablar de religión antes del surgimiento de la episteme moderna, y cómo pues hoy a lo mejor cuando hablamos de religiones del mundo, pues tiene un sentido más o menos a partir del siglo XVII, pero antes de eso no tiene mucho sentido. En tiempos de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, siglo XVI español, la palabra religiones se refería a las órdenes católicas, franciscanos, dominicos, jesuitas, carmelitas, etcétera, y no necesariamente lo que hoy entendemos por religiones del mundo, ¿no? Pero si hablamos ya del puente o del cruce entre ambos, religión y cuerpo, yo creo que es todavía más complicado, ¿no? Y hay muchísimo además escrito sobre eso, ¿no? Yo creo que les podría interesar de manera particular todas las investigaciones de la doctora Silvia Marcos, ¿no? En torno al cuerpo, en las religiosidades mesoamericanas. Hay un libro muy interesante de Raymond Panikkar en torno a la religión y el cuerpo. Pero a mí algo que me interesa mucho es como poner en duda esta suerte de narrativa que existe, sobre todo en practicantes de ciertas espiritualidades contemporáneas, que defienden la noción de que la religión ha olvidado históricamente del cuerpo, sobre todo la religión occidental o las occidentales de corte cristiano, y que se olvidan del cuerpo. A mí eso me parece más como fruto de falta de comprensión histórica que una evidencia. Me parece que si partimos de los hechos, todas las tradiciones de sabiduría que modernamente llamamos religiones incluyen una narrativa y una concepción del cuerpo, ¿no? Desde los orígenes de lo que hoy llamamos yoga, que también es todo un problema hablar de lo que hoy entendemos por yoga. Hoy está muy en boga todo esto de la recuperación de las técnicas ancestrales toltecas, ¿no? Que están llamando el Qinam, ¿no? O yoga tolteca, que también es todo un asunto que podríamos hablar en otra ocasión, ¿no? Incluso, digamos, la experiencia de la flagelación medieval cristiana. A mí pocas experiencias más corporales puedo imaginar que eso, ¿no? Entonces esta noción de que la religión se ha olvidado del cuerpo a mí pues me parece irreal, ¿no? Lo que sí es que nuestra sensibilidad moderna o contemporánea en torno al cuerpo no está presente en tradiciones premodernas, eso está clarísimo, ¿no? Claramente, ¿no? Y de alguna manera creo que es parte del argumento que vamos a ir explorando el día de hoy, ¿no? Pero me parece que hay que partir del hecho de que todas las tradiciones espirituales, filosóficas,
religiosas, incluso místicas, que ahorita no me voy a ir deteniendo en minucias conceptuales en torno a estos términos, pero quiero partir del hecho de que todas tienen bastante conciencia corporal, ¿no? Bastante conciencia de algo que le llamamos cuerpo, que no entendemos lo mismo por cuerpo en la misma manera. Un cristiano del siglo XIII, un mesoamericano del siglo IV, un seguidor del Vedanta del siglo II antes de Cristo, digamos, eso está claro, ¿no? Pero de que hay algo así como una suerte de línea y que siempre hay como esta conciencia de la experiencia que podemos llamarle corporal en las tradiciones, a mí eso me parece bastante evidente. ¿Qué vamos a proponer aquí, ¿no? Y quiero partir de unos elementos un poco más filosóficos, ¿no? Para enmarcar de qué les quiero hablar. Entonces, el planteamiento, y aquí les voy a poner tres frases de alguna manera muy enraizadas o conectadas entre sí. La primera, Dios ha muerto, que, bueno, Nietzsche es la que lo va a hacer famosa, pero en realidad es hegeliana, ¿no? Hegel es el que de alguna manera la pone más sobre la mesa y se hace famosa en su descripción nietzscheana, ¿no? Esta noción de Dios ha muerto que entendemos, ¿no? Que no se reduce exclusivamente a una suerte de manifiesto ateo, ¿no? Del siglo XIX, sino que responde más a un diagnóstico filosófico en torno a la sensibilidad de la época, en Alemania particularmente, pero en general de Europa, en donde pues básicamente lo que están diciendo es que todos los transensibles y toda esta metafísica que de alguna manera era fuente de sentido para toda la realidad, pues ya no está operando, ¿no? Y de pronto nos tenemos, o el ser humano, o en este caso el ser humano moderno, tiene que habérselas con el problema del sentido, el problema de los valores, y resulta que ya no están dados y que tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Después viene, pues, digamos, ya décadas posteriores o casi un siglo después, la famosa más bien frase de Martin Buber, ¿no? Filósofo judío, que habla más bien del eclipsamiento de Dios, ¿no? Y que no es tanto que Dios haya muerto, sino que se ha eclipsado, ¿no? Y como conocemos más o menos en qué consiste un eclipse, ¿no? Que en general es que la luna, o por lo menos un eclipse solar, ¿no? La luna se interpone entre el sol y la tierra, pues así Buber dice, a eso que llamamos lo divino, pues algo está en medio de lo humano y lo divino, ¿no? Algo que sería propiamente, pues, lo que ha pasado en torno a la modernidad. Y más recientemente, ¿no? Quisiera compartirles una cita del último libro de Byung-Chul Han, ¿no? Este filósofo norcoreano radicado en Alemania, bastante, digamos, mainstream o sea, pop en el sentido de que es muy publicado y leído y citado, pero en su último libro sobre Dios, ¿no? Que salió hace bastante poco, por lo menos en castellano, está esta frase que a mí me parece bastante contundente y que en lo personal coincido y que de alguna manera lo que voy a exponer a continuación tiene que ver con esto, ¿no? Dice, no es Dios quien ha muerto, sino el ser humano al que Dios se revelaba. Entonces, esta frase me parece que abre, ¿no? Un poco lo que quiero abordar a continuación. Les decía yo que un autor que va a estar en la base de, por lo menos, de esta presentación y de muchas de las investigaciones que he estado realizando en torno a este tema de la mística y la pérdida de la carne es Ivan Illich, ¿no? Quien no conoce más o menos su obra, me atreveré a dar, porque además creo que sirve para lo que abordaremos a continuación, una pequeña semblanza. Bueno, Ivan Illich nace en el 26, muere en el 2002, va a ser uno de los autores críticos de la modernidad y de la sociedad industrial más importantes de la segunda mitad del siglo XX, sacerdote católico que tiene que salir de Italia en su juventud antes de ser sacerdote junto con su familia por la persecución nazi. Él también tiene orígenes judíos y entonces se refugia en Italia, donde finalmente entra a los estudios para ser sacerdote católico, se ordena, eh, es un joven promesa para la carrera eclesiástica, huye de eso, se va a Nueva York, a Princeton, a estudiar manuscritos de San Alberto Magno, cuando tiene un encuentro
con migrantes puertorriqueños en la parroquia de la Encarnación, vive una conversión muy profunda a nivel intercultural, aprende español, termina en Puerto Rico, posteriormente en México fundando primero el CIF, el Centro Intercultural de Formación, y posteriormente el CIDOC, el Centro Intercultural de Documentación, desde donde se avientan lo que algunos, por ejemplo, Humberto Beck y otros pensadores mexicanos, mexicanas han denominado como la Escuela de Cuernavaca, equiparándola o haciendo un paralelo con la Escuela de Frankfurt y guardando las distancias y la posible pregunta de si un grupo tan crítico del sistema educativo podemos llamarle escuela, pero lo que sí es cierto es que sí hay una constelación de pensadores y de pensadoras en donde se incluye el propio Iván Illich, pero también Silvia Marcos, Jean Robert, Gustavo Esteva y otros tantos que van a lanzar una serie de críticas a la sociedad industrial. Algunos de los libros que Illich le llamaba sus panfletos más conocidos son estos, ¿no? Energía y Equidad, incluyendo también otro que se llama Desempleo Creador, La Sociedad Desescolarizada y Némesis Médica. Este último particularmente nos interesa, y a ustedes que están estudiando el tema de la corporalidad, les recomendaría muchísimo, a lo mejor ya lo conocen hasta mejor que yo, pero si no, pueden explorar este texto de Némesis Médica de Iván Illich, que junto con un texto posterior que se llama A 12 años de Némesis Médica y otros donde empieza él a estudiar toda la transformación a nivel de la percepción, ¿no? El Illich de los 80, porque aquí estamos hablando del Illich del 66 al 76, que es cuando está el CIDOC trabajando en Cuernavaca y salen todos estos planteamientos críticos a la sociedad industrial. El Illich de los 80 es un Illich más enfocado a la historia del cuerpo, justamente, ¿no? Pero la historia del cuerpo atravesada por la historia de la textualidad, por la historia de los sentidos, de los cambios de los sentidos, de los aparatos, de la técnica, ¿no? Y entonces me parece súper interesante para esta discusión trae a la mesa a este pensador que podríamos llamar filósofo del cuerpo, pero justamente en tanto historiador y en tanto filósofo de la técnica, ¿no? Y básicamente lo que nos dice Iván Illich es que la sociedad industrial es una sociedad contraproductiva, que lo que ha creado, tanto en sus esquemas de derecha o de izquierda, es decir, capitalistas o comunistas, en aquel entonces básicamente, pues las dos patas de las únicas alternativas, ¿no? El mundo de la URSS o el mundo estadounidense, estamos hablando, repito, de los 60s y los 70s, no había otros horizontes políticos en aquella época. Illich va a criticar los dos paradigmas por igual, por considerarlos, al final de cuentas, hijos de la era industrial, ¿no? Y él va a considerar que justamente donde Marx llegó, que es básicamente Marx, la crítica a los medios y el reparto de los medios de producción, Illich le suma una crítica de la escala y las proporciones y la falta de pensamiento sobre el tamaño y por lo tanto de la reflexión de hasta cuándo una herramienta puede seguir siendo convivial, que va a ser la palabra que él va a utilizar, y cuándo comienza a ser contraproductiva. Es decir, cuando una herramienta comienza a dejar de servir a la persona para extrapolar sus potencialidades físicas, y aquí ya estamos en el terreno del cuerpo, como puede ser, por ejemplo, un martillo o una bicicleta, que son herramientas que lo que quieren hacer es potencializar las habilidades humanas, ¿no? De la movilidad y de la fuerza, y cuando una herramienta se convierte ya en algo contraproductivo, es decir, hace justamente lo contrario de lo que tendría que hacer. Por ejemplo, un automóvil que en teoría tendría que quitarnos, o mejor, ahorrarnos tiempo, pero en realidad nos lo quita, ¿no? Y ahí uno de los amigos de Illich, como fue Jean Robert, filósofo mexicano nacido en Suiza, ¿no? Que vivió toda su vida aquí en México y trabajó y pensó desde aquí, en su libro Los cronófagos, nos regala incluso hasta cálculos que demuestran que para un citadino, un urbanita promedio, va a dedicar una tercera parte de su vida, cuando mínimo, a su carro, ¿no? Y supuestamente lo que tendría que ahorrarnos tiempo, en realidad le vamos a dedicar una tercera parte de nuestra vida a algo relacionado con el carro, ¿no? Ahorrar para comprarlo, trabajar para la gasolina, llevarlo a servicio, poncharle la llanta, venderlo para comprar uno nuevo, todo lo que tenga que ver con el carro, todo el tiempo que le dedicamos en vida humana a eso, ¿no? Y además cómo atrofia nuestras capacidades de movilidad. Justo antes de entrar en vivo estábamos hablando de caminar al trabajo y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Y el cuerpo que eso configura,
¿no? Eso es importante, ¿no? El tipo de corporalidad que configuran las herramientas modernas, ¿no? Illich va incluso a llegar más allá cuando se da cuenta que la herramienta no es un universal humano, que de hecho no han existido siempre, sino que son un producto del siglo XII, que antes de la herramienta existía el organón griego, que era una extensión del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, y que además tenía género, como el cuerpo de un soldado que tenía, digamos, que ver con la herramienta espada, escudo o lanza en la antigua Grecia. Eso implicaba, ¿no? Un cierto tipo de corporalidad en las personas que estaban destinadas, por decirlo así, a usar ese tipo de herramientas, y otras herramientas utilizadas por otro tipo de personas también configuraban el cuerpo, ¿no? Me gusta de manera más o menos como mofa o como de risa, esta película que a lo mejor muchos han visto, que se llama 300, ¿no? De los espartanos, las invasiones de las guerras de Persia contra Esparta y Atenas, etcétera. Pues bueno, salen los actores, todos fuertes, todos bien trabajados en el gimnasio. Y bueno, eso es irreal, porque imagínense un espartano que ha dedicado toda su vida al trabajo militar, al entrenamiento para la lucha en la falange griega. Seguramente tenía el brazo del escudo hiperformado, ¿no? Tenía que haber tenido un brazo gigantesco, y el brazo de la lanza y de la espada tuvo que haber sido tremendamente mucho más flexible, ligero. Entonces tendríamos varones con el brazo izquierdo que usaba el escudo seguramente configurado de cierta manera, y el brazo derecho de la otra, es decir, y así cada persona que usaba cierto tipo de herramientas configuraba el cuerpo de tal manera, y eran divisiones sociales que se podía ver en el tipo de cuerpo que tenían también las personas por el tipo de herramientas de su clase o de su rol en la sociedad, ¿no? Entonces, todo eso lo va a investigar Illich, y se va a dar cuenta que en algún momento, en los años 80, pasó algo que significó el final de la era de la herramienta. Si el final de la era del organón fue el siglo XII, todo el tema de la introducción de la causa instrumentalis en la teología católica, que tiene que ver con cómo el sacerdote es un instrumento de Dios a la hora de la consagración, es decir, la posibilidad de que Dios tome al sacerdote, se valga de él para consagrar y después lo suelte, por decirlo de esa manera. Eso posibilita la noción de la herramienta como algo que la soltamos, que la dejamos y que nos podemos desentender de ella, y que puede ser además intercambiable por distintas personas, cosa que no podía hacer el organón. Pero llega el momento que estamos en la era de los sistemas, en donde justamente eso se ha acabado, y el sistema es justamente aquello que no podemos soltar, aquello que estamos allá adentro, como ahorita, ¿no? Estamos inmiscuidos con nuestras prótesis tecnológicas, el celular está conectado con el banco, y bueno, y si ya son todavía mucho más tecnológicos, ya hay refrigeradores que se conectan con el celular. O sea, es decir, estamos ya en un asunto que ya no hay una distalidad entre la persona, es decir, los cuerpos que utilizan los aparatos y los aparatos, sino que los cuerpos se han vuelto un subsistema del sistema, ¿no? Y los cuerpos no son otra cosa que meros engranes de otro sistema, ¿no? Y entonces eso ya nos está hablando de qué punto tiene el cuerpo en el mundo contemporáneo. E Illich va a ir desembarañando toda esa maraña de la corporalidad contemporánea y cómo eso cambia incluso a nivel de las percepciones, ¿no? Y vamos a recuperar un poco de eso. Detrás de todo esto, que eran términos quizás más de índole sociológica, antropológica, hay un argumento teológico en Iván Illich, que está expuesto en este libro, Los ríos al norte del futuro, que se los recomiendo, es donde pueden ustedes encontrar mucho del argumento teológico de Iván, que en realidad es una entrevista, ¿no?, que le va a hacer David Cayley, un amigo suyo canadiense, y que se va a publicar póstumamente, ¿no? Entonces, recomendado. Y todo gira en torno a la parábola del buen samaritano, ¿no?, que para quien no la conozca bien, en el Nuevo Testamento le van a preguntar a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús responde: amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y entonces, ante esa respuesta, le vuelven a preguntar a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿De quién me tengo que hacer responsable? Y Jesús responde a esa pregunta de quién es mi prójimo con esta parábola, que es la famosa, que está un judío camino a no sé dónde,
a Jerusalén probablemente, lo asaltan, lo dejan medio muerto y pasan unos judíos que de alguna manera tenían obligación religiosa con él, porque era un levita, era un maestro de la ley, pero pasan de largo, en buena medida también porque a lo mejor tenían otras cosas que hacer, si lo tocaban se contaminaban ritualmente, tendrían que ir a purificarse, seguramente todos tenían buenas opciones, pero buenas excusas para no detenerse, ¿no? Quien pasó y se detuvo fue el samaritano, que eran enemigos, digamos, de muerte con los judíos de la época, ¿no? Y este samaritano es el que decide responder al sí de lo que experimentó. Ahorita vamos a ello. Y bueno, lo cuidó, lo sanó, lo dejó en una posada y le pagó al posadero y conocen ustedes la historia. ¿Qué dice Illich en torno a esto? Illich se dedicó a estudiar los sermones, él hablaba perfectamente latín antiguo y griego, y se dedicó a estudiar los sermones de la historia de la iglesia que encontró en torno a esta parábola, y se dio cuenta que en su generalidad esta parábola era interpretada como cómo debería de actuar el cristiano. Y entonces, pues el cristiano tiene que ser un buen samaritano, tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Y resulta, dice Illich, pero ¿por qué no han caído en la cuenta que la pregunta que le hacen a Jesús no es cómo se debe de comportar alguien, es ¿quién es mi prójimo? Esa es la pregunta con la cual Jesús responde esta parábola. E Illich dice, esta parábola lo que nos quiere decir es quién es mi prójimo, es decir, el prójimo es aquel a quien yo decido responder por la interpelación que siento en la carne. Esto es muy interesante cuando hablamos, por ejemplo, de mística comparada y decimos, es que el budismo y el cristianismo hablan de lo mismo porque los dos hablan de la compasión. La compasión budista y la compasión cristiana son muy distintas, muy distintas. La compasión budista siempre está atravesada por la sabiduría, por el buen discernimiento. No cualquier acción buena es sabia en el mundo budista. No todas las acciones compasivas en el sentido tradicional de la compasión son sabias y por lo tanto buenas, ¿no? En el mundo cristiano, la compasión, el término al cual se refiere la Biblia griega, tiene que ver cuando dice Jesús sintió compasión, se le retorcieron las entrañas, se le removieron las entrañas. Es decir, algo profundamente físico, algo profundamente carnal y corporal. Entonces, la compasión tiene que ver con una interpelación que la carne del otro hace a la propia carne, esa sensibilidad que obliga a la persona a responder y que puede responder ignorando, como diría Emmanuel Levinas, filósofo también judío, a la alteridad podemos negarle, incluso podemos torturarla. El único camino no es acogerla hospitalariamente, pero lo que sí no podemos es, de alguna manera, al sentir la interpelación de la carne del otro, de la alteridad del otro, no podemos simplemente pasar de largo. Podemos decidir pasar de largo, pero la interpelación ya la sentimos, ya es una decisión. Y el amor cristiano, que es justamente lo que va a decir Illich, que es la gran novedad, poner en el centro ese tipo de relación humana, esa para Illich es justamente el centro del mensaje evangélico, poner en el centro esa interpelación y la respuesta. Pero entonces dice Illich, el gran problema es que eso se ha corrompido y vamos un poco hacia allá. Aquí nos habla ya mucho de la construcción del cuerpo y la pérdida de la carne. Tenemos que hacer un paréntesis antes de seguir con el argumento de Iván. Carne, sarx, lo entendemos en este contexto como la percepción. Y aquí tengo dos citas de Javier Sicilia, muy cercano a Iván Illich, tanto en vida, en final de la vida de Iván, como también a nivel intelectual. Yo parto de este tipo de distinción. Como les decía, no estamos en ciencias exactas y ustedes saben más del tema corporal, pero esta tradición así la distingue. El cuerpo en todo ser viviente es la forma de la carne. La carne es así lo intangible en lo tangible, lo invisible en lo visible del cuerpo. El cuerpo es la forma, pero la experiencia carnal es la experiencia de la percepción del mundo y de uno mismo, de una misma. Esa es la carne, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos perdiendo. Y eso es justamente lo que se ha corrompido. La corruptio optima pésima, que era una frase de la iglesia primitiva, que significa la corrupción de lo mejor es lo peor,
Illich la utiliza para referirse a lo que él le conoce como el proceso de la desencarnación moderna. ¿A qué se está refiriendo? Este amor cristiano del cual les hablaba hace unos momentos, ¿no? Que era esta novedad que pone el cristianismo en el centro, este tipo de relación totalmente carnal, de sentirme interpelada por la carne de la alteridad que me está llamando a hacer algo al respecto y que decido por amor acoger, independientemente, y esta es una parte que no dije antes, independientemente o incluso a pesar de mis obligaciones, porque en la antigüedad la pregunta era, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu rey? ¿Cuál es tu ciudad? Ante, ante tus correligionarios, tus conciudadanos, tú tenías una obligación, como los judíos que pasaron de largo al judío medio muerto tenían obligaciones con él. El samaritano no tenía ninguna obligación, incluso le pudo haber dado el golpe de gracia y todos hubieran entendido porque eran enemigos, ¿no? Sin embargo, este samaritano de la parábola decide dejarse interpelar, responder amorosamente a la interpelación. No por obligación, ojo, sino por el amor libre. Eso es justamente la novedad cristiana, esta noción de que el amor es libre, es una elección. Eso pues es algo inédito, ¿no? Y mucha de nuestra cultura está fundamentada en esta experiencia, ¿no? Ya partamos desde la creencia o no desde la creencia, ¿no? Pero eso está en la base. Pero con el surgimiento de esa nueva posibilidad de amar de esta otra manera, carnal y digamos directamente por la interpelación de la carne y de los huesos de la persona que tengo enfrente, no de un amor abstracto, no de un deber kantiano, no de un imperativo categórico, sino de la interpelación de quien tengo enfrente, surge la posibilidad también de darle la espalda a esa invitación, que eso es el origen del pecado en términos cristianos, decirle no a esa interpelación. Como ahora surge la posibilidad de vivir de esta manera, también surge la posibilidad de negarme a vivir así, ¿no? Y entonces allí es cuando entra como esta gran lucha interior de la persona que quiere seguir el camino cristiano, que es la gran lucha espiritual adentro, ¿no? Irse sensibilizando, como diría San Pablo, tener los mismos sentimientos de Cristo, ¿no? Sin embargo, dice Illich, este nuevo tipo de amor inédito comenzó a interpretarse como una obligación, como decía antes, como cómo debería de comportarse la persona cristiana. Y entonces ya no era esta situación gratuita que se daba gratuitamente cuando una persona sentía esta interpelación por la carne de la otra, sino que ahora era un deber cristiano. Y entonces se comienzan a crear las instituciones samaritanas, así se llegaron a llamar, para poner los primeros hospitales, hospicios para viudas y huérfanos, etcétera, etcétera. Y lo que originalmente era, repito, un acontecimiento gratuito que respondía a la relación interpersonal con la carne del otro, ahora era una obligación. Y entonces se institucionaliza y se burocratiza el amor cristiano. Y esto es el origen de las instituciones contraproductivas de servicio modernas. Ahí está el origen del sistema de salud, ahí está el origen del sistema de transporte, ahí está el origen de la educación, de esta corrupción del amor cristiano, que primero se traduce a la obligación de hacer el bien a los demás, la obligación de evangelizar a todo mundo, se va secularizando en la obligación de civilizar a todo mundo y se seculariza hasta la era contemporánea en la obligación de ayudar a que todos los pueblos se desarrollen y sean evolucionados y todo lo que hoy conocemos, ¿no? Que les llegue el mercado, que les lleguen los electrodomésticos, es básicamente que les llegue el evangelio, pero ahora secularizados, ¿no? Y entonces eso está en el fondo de la corrupción, ¿no? Y la hipótesis que sigue, ¿no? De manera más o menos lógica, es el paso de la carne al cuerpo o de un cuerpo sin carne, ¿no? ¿Por qué un cuerpo sin carne? Porque estamos ya hablando de un cuerpo burocratizado. Es decir, el paso de la carne sentida, interpelante, sufriente, viscosa, sangrante, básicamente mortal, al cuerpo medible, administrable, controlable, construible, ¿no? Es decir, las corporalidades de quienes son objeto de servicio, sea primero por la iglesia, ¿no? Cuerpos a evangelizar, primero almas a salvar del cuerpo, pero después cuerpos a salvar, sobre todo ya en el mundo más secularizado, ¿no? Cuerpos a educar,
cuerpos a sanar, cuerpos básicamente que de manera pasiva tienen que recibir todos los grandes beneficios del reino, del reino de los cielos en la tierra, que es el Estado, ¿no? Y de ahí surge, digamos, eventos, ¿no? O fenómenos, como por ejemplo la medicalización de la vida. Como hoy lo que llamamos cuerpo, le guste a quien le guste, ¿no? Y patalee quien patalee, es un cuerpo medicalizado. Es un cuerpo atravesado por la medicina, por la sensibilidad que dan los estudios, lo que dicen los papelitos y los sistemas de salud del cuerpo, ¿no? Y si tienes 100 de azúcar, de glucosa, ya eres prediabético, porque eso es la escala de riesgo, ¿no? Porque todo es porcentaje, todo son estadísticas. Eres un cuerpo entre otros cuerpos que tiene que funcionar según el promedio de los cuerpos, ¿no? No importa tu carne concreta, o sea, la carne, tu percepción de las... No, es el cuerpo, no es la carne ya, es el cuerpo. La carne pasó a segundo plano, es que ya no hay carne, ¿no? Estamos en un mundo desencarnado. Lo que hay es cuerpo. Y el cuerpo es una máquina, básicamente, y se trabaja y se mide como máquina, se le acerca como máquina, y también los supuestos, digamos, narrativas emancipatorias del cuerpo, sean de corte crítico, de corte espiritual, de corte de cualquier tipo de narrativa, de orden, de género, de izquierdas o lo que sea, participan de este mismo fenómeno en tanto que todas estas narrativas son por esencia modernas, ¿no? Y participan de esta misma origen. Entre ellas, pues la que a mí me interesa es la medicalización de la espiritualidad, ¿no? Y es impresionante cómo la noción de espiritualidad se ha medicalizado. Y también cada vez más la medicina está más cerca de nociones espirituales. Aquí yo les recomiendo un libro que es creo que es del año pasado, de un antropólogo brasileño, Rodrigo Toniol, que se llama Espiritualidad Encarnada, pero que es justamente el estudio que él hace en torno al papel que jugó la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, en la introducción desde la posguerra del concepto espiritualidad, justamente para poder, digamos, en alianza con, con el Consejo Mundial de Iglesias, o sea, es decir, la espiritualidad es un concepto desde sus orígenes, por lo menos en la moda moderna, porque además es de origen cristiano, pero en el mundo, por lo menos de la posguerra, de la Segunda Guerra para acá, es básicamente fruto de la salud, ¿no? Es un concepto hipermedicalizado, ¿no? Y hoy está atravesada todas las espiritualidades contemporáneas de jerga médica, salud, sanación, sentirse bien, etcétera, equilibrio, y todas las relaciones, ¿no? Como relaciones tóxicas, relaciones sanas, todo tiene que ver con algo de salud, ¿no? Y al revés también, ¿no? Cada vez más la medicina se va espiritualizando, pero en este concepto, ¿no? Y entonces vemos fenómenos como los que represento aquí en estas fotografías, ¿no? Como la espiritualidad va deviniendo en nociones cada vez más corporales con unas, digamos, suerte de posicionamientos a favor del cuerpo, pero es un cuerpo que no es el cuerpo de la carne, no es el cuerpo de la viscosidad, de la muerte, es más bien una suerte de carrera contra la muerte, ¿no? Es una carrera contra la finitud, contra la vejez, contra las cicatrices, contra lo apestoso, ¿no? Aquí yo metería toda mi pasión por la tecnología del baño seco y todo lo que huimos, ¿no? A los males olores, o sea, todo, todo, todo. O sea, el cuerpo cada vez se vuelve más ese cuerpo medicalizado, ¿no? Ese cuerpo higienizado, ¿no? Y aquí entro ya a una temática quizás más propia, que parecerá una suerte de salto cuántico, pero que tiene mucho que ver, ¿no? Este concepto, que no es mío, yo lo tomo del arte, pero yo le voy a dar un abordaje más filosófico y teológico, que es el de la artificialeza y por lo tanto el fin de la carne. Entiendo por artificialeza, en pocas palabras, la pretensión de crear un mundo puramente humano separado de la trama de la vida y en detrimento de esta, ¿no? Esta noción de que lo artificial sea lo nuevo natural, en pocas palabras, que es en buena medida la gran carrera de la modernidad. Por eso pongo este ejemplo de los cables interoceánicos que hay para el Internet, ¿no? Que supuestamente es la nube, lo más inmaterial que existe es el Internet y al mismo tiempo es lo más material que hay,
¿no? La inteligencia artificial es todo menos cibernética, ¿no? O lo cibernético es todo menos espiritual, es súper material, ¿no? Con cosas abajo del agua para que se enfríe de los océanos, ¿no? Computadoras, todo lo que tenemos en la supuesta nube está abajo de los océanos en algún lugar, ¿no? Causando, por lo tanto, todos esos desastres naturales que conocemos. Entonces, la artificialeza es esta pretensión de crear un mundo aparte, ¿no? Que es, además, desde mi punto de vista, de origen religioso. No solamente porque esta narrativa de trascender la naturaleza humana, o sea, la condición humana, mejor dicho, no naturaleza, sino la condición humana encarnada, mortal, finita, es de alguna manera una de las grandes carreras también de ciertas nociones de espiritualidad y religión, ¿no? Sino que también el ser humano como un ser mitopoético, es decir, un ser que vive en un mitos, quiera o no quiera, siempre está dentro de un mitos y en un constante, o sea, es decir, mito en el sentido parnicarniano, no en el sentido de mito como mentira, sino en el mito de horizonte de inteligibilidad, de horizonte narrativo, es decir, que siempre estamos adentro de una narración, de un cuento que nos estamos contando y que nos da sentido, y que cuando ese cuento no funciona, llegamos a las crisis, ¿no? Pero siempre un mito se desmitifica y al mismo tiempo comienza a remitificarse un nuevo mito, ¿no? El ser humano no puede vivir en la anomia, no puede vivir en el sinsentido, siempre está creando horizontes de sentido, ¿no? Pero hay de mitos a mitos, hay mitos encarnados y mitos desencarnados. Los mitos encarnados son los mitos que tienen un bucle de retroalimentación con la realidad bastante frecuente y que son capaces de reactualizarse con eso, con mucha frecuencia. Y en cambio, los mitos desencarnados, por otro lado, totalmente al opuesto, son justamente como la artificialeza, estos mitos que no tienen realidad, pero que, por otro lado, siguen pretendiendo crear mundos que no pueden ser, pero castillos de cristal destruyendo este mundo, ¿no? La pérdida de la carne y su desplazamiento por el cuerpo forma parte de esta artificialeza, o sea, esta pérdida de la condición humana, esta pérdida de la proporcionalidad que vamos a ver ahorita enseguida y ya vamos a ir cerrando poco a poco, tiene que ver con esta misma pretensión de dejar atrás la condición humana. Mística. Aquí pues necesitaríamos una sesión en sí misma, ¿no? Para hablar de la mística voy a dar solo unos pequeños esbozos. Viene del prefijo mío, que por cierto también está en el origen de mito, de misterio, de música, ¿no? Que tiene que ver con cerrar los ojos y la boca, o incluso lo que sucede cuando se ve al sol de frente, ¿no? Que nos encandila y guardamos este gesto, ¿no? Como de ir hacia adentro. Es un término bastante equívoco, con una genealogía específica, que va del mundo griego a las iniciaciones cristianas, a la más reciente interpretación de lo místico como, digamos, un universal humano, habiendo pasado por las interpretaciones de la escritura. Es decir, por mística existe una infinidad de definiciones y de escuelas, ¿no? Que, repito, necesitaríamos una sesión en sí misma para adentrarnos a ello, ¿no? El punto es que es un proceso que ha ido evolucionando y hoy, pues más o menos, pues algunos hablan de la mística como un universal humano, mejor dicho, como un invariante humano, no como un universal cultural, porque tiene su historia, pero podemos hablar de mística como algo que el ser humano experimenta, pero según sus propias culturas, tradiciones, etcétera, ¿no? Eh, yo defino la mística en mis propios términos como el dinamismo vital de apertura radical y comunión amorosa con la misteriosidad de lo real. Es una dinámica de vida. Es una definición personal, pues, que he ido trabajando en algunas investigaciones mías, pero que aquí la dejo, digamos, como puesta en escena y que desmenuzo brevemente, ¿no? La mística como un dinamismo vital o un modo de estar en el mundo, que es de una apertura total, pero también de comunión a esta misteriosidad de la vida, de lo real, o el misterio con mayúscula, o llámenle como quieran, ¿no? Pero a esta realidad profunda de la realidad
que las distintas tradiciones nos lo han nombrado de distinta manera, ¿no? Existen ciertas narrativas místicas que coquetean con la famosa fuga mundis, que la fuga mundis, digamos, puede ser de un orden más político, como lo fue en las primeras comunidades cristianas, cuando se iban al desierto porque estaban en desacuerdo con el matrimonio que estaba teniendo la iglesia con el Imperio Romano, pero también fuga mundis como entendida como abandonar la condición humana, ¿no? Eso es artificialeza. Frente a eso tenemos la mística de los temblores de la carne, muy bien representada normalmente por la mística, por ejemplo, femenina medieval, pero también otras místicas, tanto de varones como de mujeres que han experimentado a lo largo de la historia, una mística que es profundamente carnal, corporal, ¿no? Y que eso no significa que sea necesariamente, o sea, sí, en algunos casos atravesará con un trabajo muy explícito de la sexualidad, como puede ser el tantra real, ¿no? No el tantrismo de moda de contemporáneo, ¿no? Pero el tantrismo real, ¿no? O técnicas corporales muy explícitamente, ¿no? Y como empezaba, el cuerpo siempre ha estado presente, ya sea para llegar a dominarlo y no llegar a que nos controle, o como vehículo de trascendencia, de integración de la persona, de experiencia encarnada del espíritu, siempre había estado la experiencia de la carne, ¿no? El gran problema es que ahora tenemos, digamos, como esta pérdida de la carne por sustitución de un cuerpo médicamente creado, ¿no? Y entonces la condición humana, entendida, y aquí pues quizás es como esta gran pregunta, ¿qué entiendes por condición humana? Bueno, yo entiendo por condición humana justamente aquello que el ser humano ha experimentado como su condición o como sus condiciones de posibilidad para tener esa experiencia que llamamos humana. Yo sé que es una definición tautológica, pero digamos, el ser humano desde que podemos llamarnos como tal, o sea, por todas las generaciones que hemos existido, ha compartido más o menos un mismo mundo en el sentido de las proporciones, es decir, el mundo humano es aquel mundo captable por los sentidos, por el tamaño de nuestras experiencias. Y el ser humano es proporcional al mundo que puede experimentar. Por ejemplo, el ojo es proporcional a cierta luz que permite ver ciertas cosas. Si de pronto el ser humano desarrollara ojos del tamaño y de las características de un águila, sería otra cosa. No sería el mundo humano experimentado como lo hemos experimentado durante generaciones. Hoy vamos perdiendo paulatinamente esta condición humana, desencarnándonos. Es decir, el mundo implantado por la pretensión de la artificialeza, que es la modernidad, el mundo que pretende alejarse de las tramas de la vida para superar toda condición mortal humana, emanciparse de cualquier cosa que sea heterónoma al ser humano, va desencarnando a la persona porque justamente implanta un mundo que ahora para captarlo necesitamos una serie de prótesis, necesitamos una serie de nuevas extremidades tecnológicas para captar ese mundo que supuestamente nos tenía que hacer la vida más fácil, pero en realidad nos la ha ido complicando cada vez más. Y entonces surge la gran pregunta, ¿no? ¿Es posible una mística en tiempos de artificialeza? Si vamos paulatinamente perdiendo la condición humana, es decir, la condición de la carne, para habitar exclusivamente cuerpos moldeados por los sistemas, ¿podemos tener una experiencia mística? ¿Se puede vivir la mística en un cuerpo sin carne? Esa a mí es una pregunta que me interesa, ¿no? Y que quizás puede estar lejos o más o menos cerca de las preguntas que a ustedes se les pueden hacer más pertinentes. Es un poco mi aportación, eh, pero a mí me interesa y me preocupa si es posible una experiencia mística en un cuerpo sin carne. Y aquí simplemente pues terminaría, ¿no? Que casi casi lo que he hecho hasta ahora son provocaciones, ¿no? Dejándoles, bueno, algunos de los textos que yo he trabajado de mi autoría donde se puede profundizar. Por ejemplo, el primero
de izquierda a derecha, el de convivencialidad y resistencia política desde abajo, la herencia de Iván Illich en México, pues es una revisión de todos los argumentos illichianos y de muchos de sus amigos y amigas en torno a varias de las cosas que aquí presentamos. Otro libro que se llama El dinamismo místico, mística, resistencia epistémica y creación del mundo nuevo, es un texto en donde abordo la dimensión crítica en términos epistémicos del saber místico, pero en donde ya abordo justamente la mística como un saber performativo y un saber de la carne, ¿no? Y entonces justamente cómo es una mística encarnada en estos términos, ¿no? Y finalmente el libro Religarnos, más allá del monopolio de la religión, que es donde abordo la crítica a la artificialeza y a todo esto que hemos estado hablando en términos de religiosidad, ¿no? Bueno, hasta aquí dejaría yo como mi intervención. Espero no haberles aburrido mucho y más bien te regreso la palabra, Alejandra. Uy, no, para nada, súper interesante. Muchas gracias, Elías. Muchas novedades aquí. Bueno, si alguien quiere comentar de los que estamos aquí en Zoom o de la gente que nos está siguiendo en Facebook, adelante, con todo gusto. Y si quieren, puedo empezar para que se vayan animando. A mí me atrae mucho lo que estás platicando y lo que toda esta, digamos, genealogía que me parece muy diferente a lo que estamos hablando en religión en general, en antropología y sociología, ¿no? Y me gusta mucho, me atrae mucho precisamente porque es una genealogía que no conocemos de esa manera, aunque efectivamente Rodrigo Toñol ha trabajado esta parte de la medicalización, me parece que el aporte como tú nos lo estás planteando y el caminito que nos estás dando, me parece muy interesante. Me pregunto ahorita, digo, desde que empezaste con lo del órgano y la tecnología y cómo hemos perdido en esta visión que tú nos planteas, cómo hemos perdido la tecnología en la que podíamos dejar, ¿no? Y en la que podíamos seguirnos apropiando de nuestro propio cuerpo, me parece que así lo entendí, el órgano. Eh, y ahora estamos en un sistema en el que no podemos deshacernos tan fácil de estas prótesis tecnológicas. Y esto no lo plantea muy bien Donna Haraway, por ejemplo, ¿no? Otro antropólogo muy famoso para nosotros, me parece, sí, Tim Ingold, por ejemplo, él muestra cómo la tecnología ha sido parte del ser humano desde siempre, ¿no? Es un antropólogo que además ha estudiado evolución humana y que va mostrando cómo ese estar en el mundo, utiliza a Heidegger, ese estar en el mundo significa precisamente adaptarnos en lo que estamos. Entonces, mi pregunta es, ¿esta artificialeza no es también un poco artificial en el sentido de que no podría ser que la nueva mística, y no me encanta, pero te lo planteo así, no podría ser que esa nueva mística que estamos buscando precisamente desde las nuevas espiritualidades con ese lenguaje de la sanación vaya por ahí y que no sea una artificialeza, sino un adaptarnos a estar en el mundo? Te lo pongo así. Y Daniel también tiene una pregunta. No sé si quieras contestar esta o prefieras que Daniel, este, Pues podemos ir una por una. ok, venga, Como adelante. creo que ahorita hay tres, ya si se juntan Adelante, más, adelante. Sí, muy bien. pero sí. No, muchas gracias, Alejandra. Sí, sin lugar a dudas, bueno, comentaría lo siguiente, ¿no? Claro, desde la postura que de esta tradición con la que yo dialogo más y que además está de alguna manera abiertamente en disputa con, por ejemplo, con posturas como la de Haraway, o sea, no abiertamente porque sí hay un debate en los noventas en torno, digamos, a toda la escuela de la que sería más acorde a Haraway, a la que sería más acorde, digamos, Illich y amigas y amigos, ¿no? Eh, y ahí creo que es un debate interesante. Eh, Antes de entrar a eso, digamos, me gusta como la diferencia entre técnica y tecnología,
se hace muy sugerente, ¿no? Porque yo estaría de acuerdo totalmente, es parte de la condición humana la técnica, pero la tecnología es un fenómeno moderno, ¿no? Y eso, digamos, sería como algo que habría que desmenuzar con estos autores. De hecho, justo en un libro que se llama Iván Illich, eh, la era de los sistemas en el pensamiento de Illich tardío, se llama, que es de Jean Robert, el último libro que escribió, en donde él justamente aborda el paso de la teología a la tecnología. O sea, lo que aquí yo expliqué en términos más de Iván Illich, de esto de la parábola del buen samaritano y del paso del amor cristiano y su institucionalización y el surgimiento de las instituciones contraproductivas modernas, Illich lo va a explicar como el paso de la teología a la tecnología. Es decir, no podríamos concebir lo que hoy por hoy entendemos por tecnología si no es a través de todos los procesos teológicos cristianos medievales, ¿no? Entonces, por técnica, podríamos entender de nuevo como un invariante humano, ¿no? Es decir, la capacidad humana de la técnica, que tiene que ver incluso con la pictórica, con la creación de, o sea, piensen en las pinturas rupestres, piensen en las primeras piedras que chocaron y producieron fuego. Entonces, técnica sería algo así como el grandote, ¿no? Pero la tecnología, o sea, el logos de la tecne es algo propiamente moderno, ¿no? Y entonces sería la manera moderna en la que el ser humano, digamos, se va implantando la técnica, ¿no? Entonces, eso a mí me parece interesante porque justamente rompería o sea, como con una suerte de noción de cierta neutralidad de la técnica, ¿no? Como siempre ha estado con el ser humano, pues entonces, no sé, depende de cómo la usemos o no, no, no. O sea, es que la tecnología moderna es inédita, o sea, es inédita. No podemos comparar una bomba nuclear, o sea, el mecanismo que compara una bomba nuclear con un hacha de pedernal, pues digamos, es un salto de que solamente lo podría hacer un pensador moderno, en tanto que mete todo en la misma categoría de técnica o de tecnología y de armas, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, si pondríamos aquí a, un, a una persona de hace 30.000 años y viera una bomba atómica y podría, digamos, como decir, entablar algún tipo de relación con su hachita de pedernal, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Lo otro, te digo, creo que ahí está la discusión entre estas dos posturas. Eh, en lo que sí no quiero caer es como que se interprete como que toda espiritualidad contemporánea sea por definición o que la esté criticando, ¿no? Yo sería, o sea, no es una suerte de llamado a regresar para atrás, cosa que creo que no se puede hacer, ni deberíamos, aunque pudiéramos, ¿no? Eh, un poco en mi libro, en Religarnos, lo que, lo que trabajo, que por acá anda, es un poquito choncho, ¿no? Pero, o sea, lo traigo a colación porque justamente dedico toda una parte que se llama justo eh, las religiones alternativas. Entonces, es como una crítica, o sea, yo estoy de acuerdo en la actualización, incluso mucho de mi trabajo ahorita es hablar de la ascética contemporánea, porque creo pronto voy a publicar un librillo que se llama Buda no tenía celular. Cómo el pobre Buda nunca tuvo que vérselas con un discípulo que le decía, apaga tu celular, pon atención, ¿no? O Santa Teresa nunca se quedó atorada en el tráfico cuando tuvo que ir a una fundación, se le rompió la carreta, ¿no? Pero nunca se quedó en León porque había cierres de carreteras. O sea, ese tipo de cosas, digamos, cómo vivimos una ascética en esta época, totalmente de acuerdo. Pero otra cosa sería como subirnos al tren acríticamente sin darnos cuenta que, por ejemplo, toda esta narrativa de la espiritualidad como sanación, a mí me parece que, que asume acríticamente muchos postulados, ¿no? Del horizonte moderno, ¿no? Entonces, no sé si respondí, yo diría como un punto medio, ni la celebración de que sí, 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 y vámonos y nos subimos al tren,
ni tampoco una suerte como de apatía o de querer regresar a algo que pues ya no es, ¿no? Algo por ahí. Muy bien. Sí, más bien era, digamos, la forma de analizarlo, ¿no? Ok, Sí. seguimos. Desde Facebook, antes de Daniel, primero Sergio Sánchez Díaz, un cristianismo radical que se da la mano con la crítica al capitalismo, te lo hace como pregunta. ¿Cuál es la alternativa a este sistema que nos domina? Y luego está Daniel. Sí, sí, pues gracias, Sergio. Mira, justamente acabo ahorita de subir tengo un canal de YouTube que se llama Blog Amanecer y acabo de subir al canal un comentario de un libro que se llama Cristianismo Radical de Juan José Tamayo, que por cierto va a estar aquí en Guadalajara la próxima semana por si a alguien le interesa. Eh, Justamente, a ver, existe el planteamiento de que efectivamente, ¿no? Hay una lectura de un cristianismo contrahegemónico, pero también de otras tradiciones, ¿no? Tú preguntabas cristianismo, sí, ¿no? Así como hay cristianismo totalmente casado, digamos, con el capital, también hay cristianismos contrahegemónicos y este libro de cristianismo radical u otro que tiene él que se llama Teologías del Sur, muy recomendable para este tema de posturas críticas, ¿no? Frente al sistema capitalista. ¿Hay alternativas? Pues depende a quién le preguntes. Yo diría que sí, que además ya están existiendo. Lo que pasa es que no son globalizadas y quizás justamente por eso son efectivas, porque son localizadas y son muy conscientes de su territorialidad. Quizás uno de los grandes males de la artificialeza es esta noción de globalización y de permearlo todo. Hay alternativas, sin embargo, es muy complejo, ¿no? Porque el sistema, su gran habilidad es comerlo todo, ¿no? Poderse camaleonar y gatopardear constantemente. Y para Illich, el último Illich, por ejemplo, si basamos ya en un aspecto más de los autores que ahorita yo estaba citando, él no era muy, ya al final de su vida, muy optimista al respecto, ¿no? El Illich de los 70 creía que todavía estábamos a tiempo de poder poner límites a las tecnologías y a las herramientas contraproductivas para crear un techo común y socialmente llegar a un acuerdo de poner límites de crecimiento y cosas por el estilo. Al final, él era un poco más escéptico, pero su apuesta estaba, por ejemplo, en recuperar la percepción de la carne y justamente esta relación interpersonal como resistencia, ¿no? Y entonces, al final de su vida, su mayor resistencia era los amigos, decía, los amigos, ¿no? Juntarse con gente de carne y hueso, ¿no? Eso era. Ah, qué chido. Daniel, adelante. Hola, buenas tardes, Elías. Bueno, casi toda la conferencia me la eché por Facebook escuchándola, pero me hice el espacio para conectarme y bueno, uno decirte que es muy interesante y lo otro es que tengo algunas preguntas ahí, porque de alguna manera has tocado varios puntos que se han trabajado en la antropología, aunque desde otros registros, por ejemplo, esto que mencionas sobre la manera entre la técnica para utilizar los instrumentos, pues ya fue dicho por Marcel Mauss, también por allá de los 20, 30, finales del 20, principios del 30, más o menos, con la cuestión de las técnicas corporales. Y una pregunta que tengo es, ¿qué tanto esta desencarnación realmente es algo que se presente en la práctica cotidiana y qué tanto ocupa más bien un lugar discursivo? Porque lo que yo pensaría es que, bueno, finalmente, cayendo en una frase muy popular, todos tenemos un cuerpo. Este, entonces, realmente no, en la vida cotidiana y en la práctica no puedes separarte de la sensorialidad, ni de las emociones, ni de la manera como opera tu cuerpo. Sin embargo, estoy consciente que eso no significa que le demos la misma centralidad a esas experiencias en todos los ámbitos. Pero ahí sí me pregunta es, en realidad, ¿cuál, si no ha sido más bien que esta desencarnación ha sido un producto de un discurso específico que ha tratado de plantearse como una realidad
que en la práctica tal vez no tiene tanta aterrizaje, porque la gente sí está sintiendo y experimentando el mundo de manera cotidiana en distintos ámbitos. Esa sería una pregunta. Y la segunda, recuperando un poco lo que comentó la doctora Alejandra, tiene que ver con esta cuestión que hablas sobre los sistemas. Yo pensé en dos problemáticas, ¿no? Por lo menos en temas antropológicos. Uno que es el del cuerpo y las corporalidades y otro que es el de la persona. Porque, por ejemplo, autores como Tim Ingold o como Alfred Gell o Roy Wagner o Marilyn Stratton, lo que han trabajado es que la persona se distribuye más allá del cuerpo en otros objetos y qué tanto es la misma idea de objeto o de artefacto responde a un pensamiento que es históricamente y socialmente muy particular. Hay grupos culturales donde esta distinción entre persona y objeto realmente es más porosa o se está reactualizando de manera continua. Entonces, ahí sí sería como, bueno, ¿qué tanto dentro de estos sistemas, a pesar de que sí haya una descontextualización de la experiencia de la persona, las mismas personas son capaces de reinventar esa experiencia en estos objetos, ¿no? Este, e incluso desarrollar ciertos afectos donde a veces uno puede crear, no sé, una computadora y la puedes utilizar, puede cumplir su función técnica, pero las personas también desarrollan cariños por los objetos. Y entonces las personas se frustran porque la computadora se traba o antes de querer imprimir algo es como, por favor, no te trabes, estoy... Y la gente empieza a desarrollar estas pláticas o estas formas que tal vez no son necesariamente las planteadas por la creación o el diseño del objeto. Y ahí sí pensaría, bueno, en lo ideal del argumento, si se va dibujando lo que nos vas planteando, pero en la práctica cotidiana, como la gente se relaciona, esto cómo se plantea, ¿no? Mm, yo, o sea, he visto un montón de cosas donde ahora hay gente que se involucra de manera afectiva con las tecnologías, ¿no? Es algo que ya se está planteando a estudiar. ¿Qué tanto eso redefine la idea de sistemas, ¿no? ¿Qué tanto se distribuye la persona? Porque creo que son dos niveles de discusión diferente. Este, y bueno, tengo muchas más preguntas, pero también hay mucha gente interesada en redes sociales, entonces por mi parte sería todo. Si Órale. quieres, te leo esta que está muy relacionada con lo que Daniel te está preguntando. Es de Sand Valle. Dice Sand Valle. Hola, muchas gracias por la exposición. Increíble todo. Mi pregunta va relacionada a lo que se mencionaba sobre la artificialeza y el fin de la carne. Pues si ya no hay carne y la carne hace al humano, como decía Cecilia, entonces ¿dónde queda la agencia corporal encarnada, las experiencias y las trayectorias dentro de estos espacios de tecnociencia y digitalidad? Yo creo que el cuerpo no es la forma ni la figura, es decir, contradiciendo a Javier Sicilia, es más que la forma de la carne, aún en la digitalidad. Entonces, como se relaciona mucho, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, no, pues fascinantes. Pues me provoca muchas reflexiones y creo que también podremos durar aquí muchas horas más y seguir profundizando y aprendiendo. A ver qué cosa puedo decir. Seguro no respuestas, ¿no? Pero eh, yo lo que diría ante esta efectiva, ¿no? Y de hecho, en buena medida es parte de mi argumento en torno a la artificialeza, ¿no? La artificialeza es una distopía, no puede ser, ¿no? Pero es justamente en su pretensión distópica por hacerse realidad, va cobrando víctimas, ¿no? Y entonces en ese sentido yo dialogo allí mucho con una tradición más ecofeminista, donde están, por ejemplo, Claudia von Gorgerholf, Heidi y un montón de apellidos que no puedo pronunciar, de autoras alemanas. Pero bueno, el argumento central es esta lectura del patriarcado justamente como una distopía,
de poder hacer realidad lo que en principio no puede ser, lo que es paterargé, ¿no? En el principio el padre, ¿no? Y entonces tratar de imponer esa realidad a toda costa, ¿no? Que en el fondo es la pretensión de crear una vida sin madre, ¿no? Eh, y entonces, digamos, como en el mundo real eso no es, pero digamos, para hacer realidad eso, pues es ir matando la madre y a todo lo que simbólicamente se le va relacionando, ¿no? Como, digamos, no solamente en el sentido más inmediato de la procreación, sino en el sentido incluso ya más simbólico de lo que eso va representando a nivel de crear esta vida totalmente humana sin necesidad, por ejemplo, de una plataforma o de un sostenimiento de la vida, ¿no? Y entonces, justamente como ya sea el patriarcado para Claudia von Gongerford o lo que yo entiendo por artificialeza, es más una pretensión, es una distopía, justamente es una suerte de proyecto, ¿no? Que no puede ser, pero en el esfuerzo de irlo implantando, va creando sus muertos, por decirlo así, ¿no? Entre ellos, digamos, lo que no va a lograr justamente como bien decías, Daniel, es desmantelar por completo la condición humana, ¿no? Porque al hacerlo, y esa es la gran paradoja de la artificialeza o del patriarcado, incluso el mismo capitalismo, pues es que se acaba comiendo a sí mismo, ¿no? Como diría Yape, pues es autófago, ¿no? O sea, es decir, corta la rama donde está parado, ¿no? Ese es la, digamos, como el gran asunto, ¿no? Entonces realmente nunca va a lograr lo que quiere lograr, pero puede llegar a autodestruirse y ahí cobrar bastante cosa, ¿no? Como lo vemos ahorita, ¿no? Y entonces sí, quizás nunca llegue a desmantelar por completo esta sensibilidad de la carne, pero cada vez la va arrinconando y la va, digamos, dejando a ámbitos cada vez más paupérrimos, más controlables, menos gratuitos, más también al mismo tiempo formateados y educados, ¿no? De allí, por ejemplo, yo sumaría, ¿no? Como a toda esta discusión, el nivel de decir, sí, bueno, la computadora, la queremos, ¿no? A mí me pasó al inicio de esta conversación, ¿no? Se trabó no sé qué de la cosa, ¿no? Eh, y entonces tiene que ver con eso, o sea, con que sí, vamos generando, pero eso también afecta, ¿no? Es decir, al mismo tiempo, ninguna de estas cosas son neutrales, tienen intencionalidades de fondo. Hay un texto buenísimo que se llama Clics contra la humanidad, ¿no? De un ex trabajador de Google que ya no pudo con su conciencia ética y entonces decide irse a estudiar filosofía moral de la técnica y publicó el libro a partir de su experiencia, ¿no? Y es como, a ver, o sea, aquí hay una carrera por la atención es la nueva mercancía que está en disputa, es la nueva naturaleza barata, como en su momento fue el caucho o el salitre, ¿no? Y las guerras ahorita, por lo menos, digamos, menos armadas, pero sí las guerras comerciales son en torno a la atención, ¿no? Y entonces ahí tienes ese millones de millones invertidos en profesionales, psicólogos, publicistas, etcétera, para que tú des clic en donde otras personas quieren que tú des clic, ¿no? Entonces no es un asunto así de que yo por mi fuerza de voluntad haciendo mindfulness voy a poder salir, no, no se puede, ¿no? Entonces, el asunto no es la pérdida de esa dimensión que mientras sigamos siendo humanos se estará, el término es la colonización de esa dimensión, ¿no? Y eso es en buena medida a lo que se va a dedicar Illich. Es decir, Illich habla, y podemos aquí comprender, recuperando su crítica a la noción de medicina moderna, él habla de tres umbrales de la iatrogénesis, ¿no? La enfermedad o el mal causado por la medicina, ¿no? Hay un primer nivel de iatrogénesis que es el mal más inmediato, ¿no? O sea, no sé, que entras porque se te rompió el dedo y vas al hospital y resulta que se te complica, te infectan y terminas perdiendo el pie entero, ¿no? O sea, la negligencia médica es un primer nivel de némesis, ¿no? Entonces así lo podemos poner en todos los horizontes, ¿no?
las personas que nos vamos quedando ciegas por estar tanto tiempo frente a la computadora, o sea, todo este tipo de cosas que va teniendo efectos en nuestro cuerpo, ¿no? Ojo, las tecnologías no son neutrales, no solo porque hay intereses detrás, empresariales, para que actúen y provoquen ciertas cosas, sino que a nivel material en sí mismos provocan ciertas cosas, ¿no? Como pérdida de la vista, espaldas chuequísimas, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero hay un segundo nivel de iatrogénesis que es todavía peor, que sería justamente cuando la persona va, digamos, aceptando que la única modo de autopercibir su experiencia encarnada o corporal es a través de lo que te dicen los exámenes de sangre, de orina, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una pérdida de autopercepción, una pérdida de la carne, ¿no? De la capacidad de autopercibirse en la propia carne, ¿no? Y entonces no es que vaya a dejarlo de, porque es una persona y podría recuperarla, ¿no? Pero la vamos entumeciendo. Y el tercer grado de iatrogénesis es cuando la persona simplemente ha perdido toda imaginación y identifica el ámbito del sanar con la salud institucional. Y así sucede con cada cosa. Moverse igual a transporte. Aprender, que es algo que el ser humano hace desde el instante en que nace hasta el instante en que muere. No hace otra cosa el ser humano que aprender. Y entonces, digamos, lo limita al ámbito de la educación. Sea esta formal o informal, ¿no? Y como si la educación tuviera, el término de Illich es el monopolio radical, ¿no? Entonces, vamos, digamos, constriñendo todos los ámbitos humanos a eso, ¿no? Entonces, claro, en la práctica, la persona sigue teniendo y los colectivos la potencialidad de vivir muchas cosas, pero en la misma práctica también se van eliminando lenguas, se van eliminando culturas, modos de percibir el mundo, se van eliminando, ¿no? Toda una serie de procesos. Entonces, para mí es todo menos narrativo, es muy, muy concreto, ¿no? Hay una pérdida sistemática de la percepción del mundo, ¿no? Y eso lo vemos con algo que yo le llamo, por ejemplo, la colonización del paladar. ¿Sabes? O sea, tiene que pasar muchísimas semanas sin tomar ningún tipo de azúcar, ni de café, ni ningún estimulante para que tu lengua recupere la capacidad de percibir ciertos sabores. Entonces, es de la vida diaria. O sea, nuestra lengua está cada vez más incapacitada para percibir sabores. Entonces, mucha gente que quiere regresar a la dieta tradicional por narrativa, por decoloniales y lo que tú quieras, se enfrentan con el hecho de que vomitan los quelites porque no pueden saborearlos. Les saben horrible, ¿no? Porque tienen un paladar colonizado por la comida chatarra y por el café y por el cigarro y por el alcohol, ¿no? Entonces es súper cotidiano, no es nada, es súper cotidiano, ¿no? La cosa es que yo creo que sistemáticamente hemos ido olvidando lo que significa ser humano. Y respondiendo un poquito a Sand, claro, a ver, como dije en un principio, aquí son cuestiones como de terminología, ¿no? O sea, yo lo que estoy percibiendo es que tú entiendes por cuerpo como algo integrado con la carne, ¿no? A nosotros nos ayuda a distinguirlo porque creemos que pueden ser. ¿Por qué? Porque mira, en castellano, no lo puse mucho en la presentación, en castellano no tenemos como tan diferenciadas esas palabras, ¿no? Pero por ejemplo en griego o incluso en francés o en inglés incluso, sí es muy diferente meat, flesh and body, ¿no? Lo mismo en griego antiguo, etcétera, ¿no? Entonces, hay cierta sabiduría en esa diferenciación de las palabras, ¿no? Que dice algo, ¿no? En castellano usamos casi todo para cuerpo porque carne lo hemos reducido a la carne de los tacos, ¿no? Entonces, si por cuerpo quieres entender todo lo que hemos dicho de la percepción y todo, fabuloso, ¿no? Pero yo creo que es un aporte esta distinción entre cuerpo y carne, porque si no, no podemos dar cuenta de manera tan efectiva, diría yo,
de este cuerpo construido, ¿no? Totalmente, o sea, como que hay algo detrás del cuerpo, ¿no? O sea, no detrás en el sentido geográfico, ¿no? Pero este nivel de percepción, porque efectivamente, o sea, el nivel corporal, pues la artificialeza a lo mejor llegará a que habitemos ya cuerpos robóticos y ya no podemos hablar de cuerpo humano, no lo sé, ¿no? Por lo menos yo creo que a mí no me va a tocar. Eh, pero pues para allá quiere ir, ¿no? Pero ahorita creo que el meollo del asunto es que cada vez la carne va habitando un cuerpo que no puede hacer suyo. Ese es el asunto. O sea, cada vez va habitando más un cuerpo que cada vez menos puede hacer suyo, porque el cuerpo está a disposición de que hagan todo por él. Al cuerpo lo mueven, al cuerpo lo curan, al cuerpo lo miden, al cuerpo lo pesan, al cuerpo lo matan, ¿no? La carne cada vez está menos capaz de sentir un cuerpo suyo, ¿no? Y entonces yo creo que ese es un poco parte del problema. Ok, a ver, Sergio Sánchez Díaz de nuevo te pone, Illich escribe todavía en un mundo en el cual los socialismos serán una alternativa. ¿Qué dijo él al respecto? Y tengo otra Todavía, más que ahorita después de que contestes esta te la paso. sí. Sí, o sea, Illich va a escribir, como decíamos, en un mundo en donde la única alternativa era, no digo una, era la única alternativa en aquel momento, por lo menos en su horizonte, era el socialismo, ¿no? Y él va a ser gran crítico del socialismo, así como el capitalismo, le parecen que vienen del mismo mundo industrial. Eh, la alternativa que él va a encontrar y que a la cual va a dirigir su mirada, sobre todo en aquellos años de los panfletos, es a lo convivial, ¿no? Y lo convivial responde más al ámbito de lo vernáculo, a lo propio de cada territorio, de cada cerro. Sus grandes conceptos en realidad él los aprende en el mercado en Ocotepec, al lado de Cuernavaca, ¿no? No de otros libros, ¿no? Sino haciendo sus amigos con, que caminaba ahí en el pueblo, ¿no? Donde vivía. Convivencialidad, vernáculo, todos son conceptos de la gente, ¿no? De aquellos tiempos. Entonces, para él era justamente la posibilidad de crear el techo común, así le llamaba, ¿no? Esta posibilidad de hacer investigación radical, era otro de sus términos, para poder discernir en un cierto colectivo humano, por ejemplo, cuál era el máximo de velocidad en el que se podía mover el ser humano sin que, digamos, después de rebasar ese límite, se volviera contraproductivo, ¿no? Y así con cada uno de los factores de la vida. Él no decía quemen las escuelas, eso es una mala lectura de Illich. Él decía creen las escuelas, el problema es que sea obligatorio estudiar. Ese es el problema, porque eso crea una nueva casta social y nuevas brechas sociales, ¿no? Antes de que fuera obligatoria la escuela, no existía gente, digamos, con esa nueva brecha social, ¿no? Entonces, él va a criticar todas estas nociones de implementación para todos, ¿no? Eh, Muy bien. Gabriela Quintero, quien es parte es integrante fundamental de uno de nuestros grupos de trabajo que se llama, bueno, tiene un nombre más largo, pero su tema principal son cuerpos gordos. Y entonces ella nos dice, tiendo a llevarlo todo al cuerpo gordo y me quedo pensando que en un cuerpo cuya forma y peso son considerados enfermos, ¿la carne podría ser una fuga a la gordofobia o una resistencia? Sí, digo, eso es muy interesante, habría que desarrollarlo justo en algunos términos, pero en la propuesta de la carne, el asunto es eso, o sea, es la autopercepción, ¿no? Y cómo, digamos, o sea, la propia vida de Illich lo muestra, no en ese término, pero por ejemplo, a él le va a pasar que le empieza a salir una bola, ¿no? Que en ese momento él no sabía qué era. Y entonces lo deja hacer hasta que ya le empieza a doler mucho y en alguna ida al médico se hace una autopsia y pues bueno, resulta que es un tumor y que pues hay que quitarlo, ¿no? Y él reflexiona y se siente a sí mismo y decide no quitárselo, vivió como casi 15 años
más de una década, si estoy seguro, vivió con eso que le llamaba la bola, ¿no? Y decidió únicamente tratarlo con yoga, con respiración y con opio, ¿no? Y justamente estaba trabajando con una de sus grandes colegas, justo en temas de cuerpo, carne y sentidos, Silja Sermerskin, otra, una gran investigadora de estos temas, pero que tampoco puedo pronunciar bien su nombre. Estaba trabajando con ella en el despacho, es hora de la comida, cada quien se va a su casa y Illich no regresa, estaba muerto ahí ya en su sala, ¿no? Él decide desde la autopercepción de la carne asumir, digamos, porque tenía la sensación de que al quitarse ese tumor iba a perder mucho de su autopercepción, ¿no? Ahora, eso es lo que todos tendríamos que hacer si nos sale una, no digo, o sea, en ningún momento, o sea, que es justo lo que de pronto, incluso en conferencias, le retribuían ahí, le criticaban, ¿no? Como, oye, entonces usted quiere, profesor Illich, pues que nadie se opere, ¿no? O sea, no va por ahí. Justo tiene que pasar por la autopercepción, ¿no? Y entonces sí, una narrativa basada en el cuerpo, solamente en lo medible, en lo cuantificable, pues es obligar a que la discusión gire en torno a temas de salud, ¿no? A temas de lo que se considera en la estadística normal, ¿no? Pero desde la dimensión de la carne, otras son digamos, los criterios que entran en juego. Por ejemplo, para Illich, cuando decide no operarse y vivir en las consecuencias, y cualquier persona, ¿no? Cuando asume, digamos, su propia carne, independientemente de lo que, digamos, la construcción de su cuerpo diga a la sociedad que lo cataloga acá, lo cataloga allá, tiene que hacer estas cosas por esto, por lo otro, la carne tiene otros criterios, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ¿no? Introducir el concepto de la carne en estos debates, ¿no? De la gordofobia, podría ser muy interesante. Entonces, más bien a mí me interesaría escuchar por dónde lo ves tú, Gabriela, o en el futuro, si surge algo al respecto, me daría mucho interés, sí. Yo quisiera como retomar esta parte que mencionabas sobre la mística. Sí, o sea, tengo la impresión, aunque creo que no se acabó de concretar en tu exposición, digo, sí lo mencionaste, pero no lo hemos discutido, como si la mística nos ayudara a asumir la carne. ¿De qué manera sería esto, si es que eso es lo que nos está sugiriendo? Sí, 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 sin lugar a dudas, muchas gracias, eso es importante. Claro, a ver, y ahí parto de lo mismo, ¿no? Del concepto equívoco de la palabra mística, pero yo considero, ¿no? Y digo, creo que no estoy solo en eso, ¿no? Incluso en un sentido más tradicional de los términos, ¿no? Por ejemplo, desde el mundo budista, en la presentación que Ale me hiciste el favor de presentar, bueno, un poco ahí se habló. Yo estoy muy cerca del camino del Zen y también de la mística cristiana, es donde más puedo yo hablar con conocimiento de causa, aunque me he metido mucho en chamanismo y otras cosas, pero esas son mis dos tradiciones de las cuales puedo hablar un poco, como digo, con conocimiento de causa. Incluso en tradiciones orientales, ¿no? Donde hay de alguna manera una narrativa más explícita de trascendencia de la dimensión corporal, ¿no? Eh, Hay esta suerte como de constatación o de creencia, ¿no? De lo valioso que es un cuerpo humano, ¿no? Y por todas las características que el cuerpo humano implica, ¿no? Por ejemplo, la vistalidad con el estímulo, etcétera, etcétera, ¿no? Mm, entonces, yo considero, ¿no? Que en general las tradiciones, digamos, presuponen una cierta condición de la carne, ¿no? Para que pueda haber experiencia, ¿no? Eh, y eso lo vemos en la ascética, ¿no? Es decir, la ascética, que es históricamente la otra cara de la mística, ¿no? Que ascesis significa casi literalmente
pues entrenamiento, ejercicio o incluso batalla, ¿no? Implica todo este entrenamiento que la persona realiza y también el grupo en aras de integrarse como ser humano, pero también como de integrar su propia relación con la carne, con la percepción, con el dolor, con las carencias, con los propios límites. Y entonces va integrándose y eso es lo que posibilita la experiencia espiritual. Eh, a mí me parece, claro, y para esto hay un montón de caminos y técnicas, ¿no? Algunos más actuales, otros menos utilizables en la sensibilidad contemporánea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que la espiritualidad se trabaja en el cuerpo, me parece que eso es algo como bastante claro en las espiritualidades, ¿no? En los caminos místicos. Y entonces, por lo tanto, digamos, la experiencia de encarnación, o sea, la experiencia de seres encarnados en el sentido de la autopercepción y la percepción del mundo a través de los propios sentidos, es decir, la experiencia de la condición humana como una condición proporcional que dentro de ciertos límites es lo que es y fuera de esos límites deja ser lo que ha sido, ¿no? Es decir, hay condiciones de posibilidad para hablar de la condición humana, desde cosas más elementales como la que ya mencioné, si de pronto alguien desarrollara ojos de águila, pues quién sabe qué pasaría, o sea, habitaría otro mundo, o sea, habitaría otras percepciones, estaría en otra cosa, ¿no? Eh, si alguien, digamos, y aquí, y el ámbito de la condición humana tiene un espectro muy amplio, o sea, personas que no escuchan, personas que no ven, personas que, o sea, todo eso entra dentro, ¿no? Pero aquí ya estoy hablando de un cambio a nivel de percepción a otra escala, ¿no? Porque todo es proporcional, todo lo que es por su proporción. Por ejemplo, una hormiga de 15 metros se le quebrarían las piernas, un elefante de 10 centímetros implotaría. O sea, es decir, todo lo que tiene un tamaño y tiene una proporción y tiene una relacionalidad con el mundo. Le hace ser lo que es, ¿no? Eh, y en ese sentido, sí, digamos, la condición humana para mí es condición sine qua non, por lo menos para nuestra especie, de eso que llamamos experiencia mística, ¿no? Pero si esta condición se va desvaneciendo, si esta condición, digamos, se va cada vez trastocando, desequilibrando, eh, me parece que vamos perdiendo la experiencia mística y por eso les decía, parto mucho de esta frase del último libro de Byung-Chul Han, que ese último libro sí se me hizo interesante, el anterior no me gustó, el de vida contemplativa no me gustó nada, pero el de sobre Dios se me hace interesante, es una buena introducción a Simone Weil, a la cual quiero mucho, pero justamente esta noción de que no es que Dios haya muerto, es que murió el ser humano al que Dios se revelaba. Eso es justamente lo que estamos diciendo, ¿no? El ser humano que conocíamos por lo menos en los últimos 10.000 años o 30.000 años o lo que ustedes quieran, es decir, aquel que podía decir más o menos que había una cierta percepción que la daba el cuerpo y la carne concretas, hoy ya no está, o está siendo cada vez menos, ¿no? Y hoy nos tenemos que enfrentar, quienes trabajamos en espiritualidad, por ejemplo, con juventudes que no son capaces de mantener 15 minutos de atención por el TikTok. Si la atención es, según Simone Weil, el músculo espiritual, la facultad del espíritu, ¿qué tipo de experiencia espiritual podemos esperar de generaciones enteras que no pueden mantener la atención 15 minutos? ¿Qué, qué va a surgir ahí? Ojalá nuevas espiritualidades, pero vemos unos un poco más pesimistas, ¿no? Pero bueno, lo dejo por allí. Creo que hay algunas preguntas o comentarios. Sí, así es. Bueno, ahí yo todavía tengo cosas que decirte, pero sí me interesa mucho que escuches desde Facebook, Adrián Gómez Farías. Gracias, Elías. Genial exposición. Precisamente lo que define a la humanidad es el régimen dialógico, según lo ha trabajado Eduardo Nicol. Por supuesto, la tecné no es ciencia y vamos perdiendo nuestra condición humana. Em, Valle otra vez, algunos referentes para indagar la definición sobre la percepción de la carne.
Sí, Y, pues, y una ah, última de Nerea Miralles Aguilar. No puedo quedarme al final de la presentación. Aprovecho para agradecerles mucho el espacio, en especial Elías, muy interesante y enriquecedor. Entonces, adelante. muchas gracias. Qué bueno que por lo menos de qué pensar, ¿no? No me hagas mucho caso, pero si surge pensamiento ya con eso. Eh, Recomendaciones, pues en realidad, pues bueno, un poco los libros míos que ponía al final, o el libro de Los ríos al norte del futuro, que también puede ser interesante. Eh, el libro de Sicilia, Aproximaciones a un tiempo del fin, que también puede ser interesante. O este que ya mencionaba, ¿no? La era de los sistemas en el pensamiento del Lich tardío, de Jean Robert. Las obras de Silvia Marcos en torno al cuerpo y la religiosidad mesoamericana. Bueno, hay un libro muy bueno en inglés que se llama Ivan Illich, al Intellectual Journey, de David Cayley, que es más como una biografía intelectual de Illich. Y digo, yo aquí, pues, a ver, sí, soy illichiano, ciertamente es mis maestros, ¿no? Yo soy discípulo de Gustavo Esteva, trabajé en la Universidad de la Tierra, vivía allá con él, o sea, esa es un poco mi línea. E Iván es, pues, un gran maestro en mi vida, pero como les decía, también todo lo que hablé de Claudia Bonkerholf, que tiene un libro que se llama Teoría Crítica del Patriarcado y otro que se llama Madre, Tierra o Muerte. Eh, Son traducciones de segmentos de sus obras en alemán, que son tabiques, como buena alemana. Eh, mm, o sea, toda esa línea, ¿no? Como de este tipo de pensamientos, eh, pues abordan mal que bien como temas paralelos, ¿no? Aunque no necesariamente de la carne. Luego también ya todo el tema de la religión, la mística, pues ahí ya les recomiendo mucho Genealogía del Monoteísmo de Abdel Prado, también gran amigo, colega, del mundo islámico. Ya les hablaba yo de un libro que ahorita no me acuerdo el título, de Raymond Panikar sobre el cuerpo y la religión, pero que ahorita se me escapa el nombre. Pues bueno, creo que es bastante para entretenerse un rato. Muy bien. Daniel, no sé si quieras decir alguna otra cosa. Todavía tenemos algunos minutos. Bueno, yo tengo muchas más preguntas. Yo igual. Sí, Sí. este, y bueno, otra tiene que ver con la cuestión de la modernidad. ¿Cómo estás entendiendo modernidad tal cual? Referiste mucho a la época industrial, pero por ejemplo, en antropología y en sociología se ha discutido mucho la idea de modernidad frente a la idea de modernización, frente a la idea de las modernidades, ¿no? Y sobre todo en el caso de las modernidades, lo que se ha planteado es que pues cada cultura o sociedad ha reinventado su propia forma de modernidad. Es decir, lo que devino del proyecto industrial realmente no fue una cosa homogénea que permeó de manera total en todos lados con la misma eficiencia ni al mismo tiempo, sino que cada grupo tuvo relaciones distintas, algunos tuvieron la capacidad de reincorporarlo, este, pues de manera diferente, ¿no? Y se me está olvidando el nombre de un autor, Pedro Pitarch, quien trabaja la cuestión de las modernidades indígenas, ¿no? Y específicamente para el caso de comunidades indígenas, lo que se planteaba era que la modernidad venía a instalarse directamente en las comunidades y pues básicamente ellos eran actores pasivos que tenían que generar dinámicas de resistencia eh, en este proceso. Pero lo que Pitarchi dice y otros autores también, es que los grupos indígenas en realidad dialogan con la modernidad, producen modernidad e incluso logran que propias de sus nociones se instalen en estos circuitos, ¿no? Y se reinventan significados, cosas por el estilo. Entonces ahí se me haría interesante que nos compartieras un poco sobre cómo se está entendiendo desde tu perspectiva, sobre todo para quienes no estamos tan familiarizados,
Y bueno, otra pregunta que también creo que es pertinente tiene que ver con eh, la idea de la percepción, como lo estás planteando. Pues creo que, digo, a lo mejor voy a decir una burrada, pero en la antropología creo que ha sido la fenomenología desde donde principalmente se han derivado varios trabajos para dar cuenta de la percepción. Y ahí tengo una pregunta que yo ni sé responder y probablemente nadie la sepa responder. Pero si la percepción es variable por cada individuo y cada individuo tiene formas de percepción distinta, ¿qué tan dable es hablar de una percepción humana? Porque hablar de percepción humana implica hablar de algo que es común a todos, ya sea como especie o en otros registros, pero que realmente parece que se van haciendo consensos y son ciertas percepciones las que se vuelven hegemónicas, pero existe otra variedad de percepciones, ¿no? Pienso sobre todo en el trabajo de Bourdieu, porque tú mismo mencionabas una cuestión sobre que lo que se hacía era un proyecto que trataba de dominar o de generar una forma de realidad, ¿no? Y Bourdieu ya planteaba estas hegemonías, este, pues en ese sentido, vinculados. Entonces, no sé, seguido me pregunto qué tan reales que hemos sido humanos todo el tiempo y que esto se ha transformado, ¿no? Eh, Hay un montón de relaciones que tenemos con seres no humanos o con objetos o cuestiones por el estilo que sí han planteado esa duda de qué tan humano es lo humano. No sé, eso sería por mi parte. Sí, muchas gracias. A ver, de lo segundo, que como bien dices, pues no. A ver, es que la gran problemática es justamente esa, ¿no? La imposibilidad de salirse para poder tener una perspectiva, digamos, en esta vida, por lo menos, ¿no? Porque incluso, digamos, si metemos a la ecuación saberes, digamos, de otras índoles, ¿no? Que no son las de nuestras ciencias, eh, sino saberes chamánicos, saberes espirituales. Aún así, digamos, por lo menos todo lo que digamos después de experimentar una metamorfosis, una conversión a un animal, etcétera, etcétera, al final todo lo que digamos de eso, pues lo vamos a decir desde una interpretación humana, ¿no? Incluso si aceptásemos la posibilidad de la experiencia, entonces sí, esa es la dificultad. Y claro, en el fondo podría estar de nuevo quizás un debate más propio justo de nuestras disciplinas, ¿no? Yo soy filósofo, aunque tengo formación en ciencias sociales y por eso entiendo, digamos, pues el pronto brinco de ir a los particulares, ¿no? Frente a cuestiones quizás más atrevidas que de pronto hacemos desde la filosofía sin tanto miedo a que nos critiquen eso. Yo sí creo que hay una condición, una percepción humana, solo que hay una gama, ¿no? Hay un abanico. Entonces sí, o sea, no solo cada cultura, como bien tú dices, cada persona es un mundo de percepción, pero dentro de un marco, quizás un marco que incluso ni siquiera nunca llegaremos a conocer porque no podemos estar en el afuera para delimitarlo, pero sí creo que al final del día, dado que sí compartimos ciertas condiciones, no es, digamos, tampoco una barbaridad hablar de percepción humana, ¿no? Eh, Distinguiéndola quizás de otras cosas. Para mí eso, pues no sé, parto de allí, ¿no? Que otra cosa es como ven tú dices, ¿no? La hegemonización, las relaciones materiales o posibilidades de percepción que antes no existían y que ahora se abren o que existían en unos lugares y que otros no, pero justamente
porque están ahí como potencialidades o como posibilidad, ¿no? Como bien decía, bueno, en el ejemplo este utópico de la persona de hace 30.000 años con su hacha de pedernal, incapaz de leer la bomba atómica, porque no tiene el marco interpretativo ni de percepción para ponerle todo lo que está, pero sería capaz de llegar a percibirla, ¿no? Como bomba atómica en dado caso, ¿no? Con el paso del tiempo y con diálogos y con traducciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ayuda mucho a mí como esta distinción que hace Panikkar, que ya la mencioné sin citar, ¿no? Esta distinción entre invariante humano y universal cultural, ¿no? Y entonces un poco que él sostiene que no hay tal cosa como universal cultural. Y creo que ahí un poco daría la razón junto con él a lo que mencionas, ¿no? O sea, no hay dos percepciones iguales, pero al mismo tiempo si hay universales humanos, digo, invariantes humanos, ¿no? Yo utilizo mucho eso, por ejemplo, en el comer y en el cagar, ¿no? O sea, es decir, sí, o sea, hay un invariante, o sea, nunca existe comer a secas, así como prístimamente o como idea platónica, ¿no? O sea, no existe esa cosa, ¿no? Hay comeres concretos y no es lo mismo una tortilla recién hecha de una comunidad en la Sierra Norte de Oaxaca a una hamburguesa de McDonald's. Es que no, es que son dos cosas culturales y viven, o sea, son dos universos diferentes, ¿no? Pero de alguna manera son concreciones de esa cosa abstracta que llamamos, pues, y lo mismo, o sea, es que yo que digo, trabajo mucho con el tema de los baños secos, está este tema de el WC fue un regalo a la reina de Inglaterra, ¿no? Y de la nada todo el mundo quiere cagar como reina. Y entonces eso produce una cierta sensibilidad seguramente. Y claro, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que este tipo de tecnología tiene que afectar a la percepción, incluso a la psicología humana de, por ejemplo, a nivel más psicológico, que es otra de las ramas que también me meto. Imagino, o sea, por generaciones grupos humanos que todo lo que tenga que ver con nuestros desechos, con un clic se va. O sea, no nos hacemos cargo. A mí no me es casualidad que por generaciones ese tipo de práctica devenga en tantos temas de salud. O sea, somos simplemente generaciones muy incapaces de hacernos cargo de nuestra propia mierda física y psicológica, ¿no? Porque la delegamos. O sea, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, pues el ser humano seguirá desechando después de que coma, pero no es lo mismo la práctica del baño seco o lo que sea que el WC, ¿no? Que además tiene poca historia, ¿no? Mm, entonces, eso por un lado. Y eso quizás me da pie para el tema de la modernidad. Totalmente de acuerdo. Es un tema súper complejo. Coincido, o sea, pasa como con todas las cosas que de pronto se vuelven como palabras sencillas o palabras plástico, que significa todo y nada, depende cómo la uses, como por ejemplo también secularidad, ¿no? O laicidad, y entonces, pues es que no es lo mismo hablar de laicidad en Turquía que en México que en Francia, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero también de pronto me da miedo que este tipo pues de cuidados, que son buenísimos en la academia, después en la práctica, pues nos atoren. Y me gusta mucho, hay un libro, ¿no? De modernidades alternativas que, que en donde publica, por ejemplo, Jean Robert, ¿no? Y me gusta así como, Jean así era muy como el filósofo de la caca, le pusieron en Colombia, justo por su defensa de los baños secos y todo eso. Y me gusta cómo él dice, a ver, yo por movilidad entiendo aviones, rascacielos, coches, ¿no? Y a lo mejor podría decir, ah, qué simplista. O sea, sí, pero también para una discusión política me parece a veces útil ese simplismo, ¿no? Como diciendo, estoy quejándome de eso, ¿no? Rascacielos, aviones, coches, McDonald's, ¿no? Eh, Y entonces, claro, podríamos lanzarnos también a la pregunta, bueno, ¿y qué tienen en común todas estas modernidades, no? Y qué tanto, totalmente, por ejemplo, el ejemplo que tú pones, las comunidades, es algo que nosotros hemos trabajado mucho, que después dice, es como el cambio, la diferencia de horizontes
que luego también habría que matizar, pero luego hay quienes lo utilizan de manera como más arquetípica, como para poner un ejemplo, de la manera en que las comunidades resisten en Chiapas frente a Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Y cómo en Oaxaca hablan de la técnica tlacuache, ¿no? Y entonces como hacerte el muertito y justamente es esta manera de cómo le haces para medio entrar con la suya para salirte con la tuya, ¿no? Y así han sobrevivido por 500 años muchísimas comunidades, ¿no? Pero hay otras, como las zapatistas o muchas mapuches, que más bien es una confrontación abierta, ¿no? Entonces, sí, es un tema. Yo por modernidad entiendo este paradigma de la artificialeza, o sea, la propuesta de una construcción o la artificialeza moderna como la pretensión de la construcción de un mundo meramente como tecnológico, en aras de que solamente el humano tenga el control de todo, ¿no? Sería un poco eso, ¿no? Pero yo claro que también abrazo y asumo muchas cosas que son propiamente modernas, ¿no? Que tampoco voy a renunciar a ellas, ¿no? Y que además en un principio antes de modernas fueron cristianas, ¿no? Como la dignidad de la persona o X o Y, ¿no? Pues, digamos, no quisiera que la quitaran, ¿no? Etcétera. Pero sí son, digo, no tengo soluciones, solo son sentipensares en voz alta. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Elías. Esto da para un buen rato. En alguna otra ocasión sí nos gustaría mucho que platicáramos y que nos hicieras una exposición sobre mística, porque creo que esta relación con la carne le podemos sacar todavía mucho jugo y muchos otros temas que dijiste hoy aquí y que nos tocaron fuertemente. Entonces, pues muchísimas gracias, Elías. Contigo nos despedimos del Seminario de Corporalidades por este año. Vamos a tener la primera del año en marzo, como hemos acostumbrado. Aprovechamos enero y febrero para podernos organizar. Queremos avisarles también que pronto vamos a tener un coloquio y perdón, un llamado a coloquio de corporalidades el próximo año. Entonces, pues eso lo vamos a estar preparando para ustedes. Y de nuevo, Elías, Daniel, a todas y a todos que están aquí y en Facebook y pronto en YouTube también, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Elías. Muchas gracias, buen camino. Muchas Saludos. gracias, muy interesante. Igualmente. Ustedes.